Mi esposa y su madre usaban lenguaje de señas para ocultar su aventura, convencidas de que yo no entendía nada. Guardé silencio durante meses. En la sala de parto, cuando respondí con señas claras y precisas, la verdad se volvió imposible de disimular. El silencio que siguió fue su castigo. Nunca pensé que terminaría contando mi historia aquí, pero aprendí por las malas que, a veces, las personas más calladas son las que descubren las mentiras más fuertes. Esta historia no trata tanto de una traición como de una revelación. De lo que pasa cuando dejas de fingir que no ves lo que está justo frente a ti. Y todo comenzó con un embarazo, y terminó en un lugar que nadie habría imaginado. Creí que el matrimonio se volvía más fácil después de los primeros años. Llevábamos 3 años juntos con Jimena, y yo pensaba que las cosas estaban estables, buen trabajo, casa decente y ahora, por fin, ella estaba embarazada. Llevábamos tiempo intentándolo y cuando me enseñó la prueba positiva, las piernas casi me fallaron. No soy de los que lloran, pero estuve cerca. Todo era felicidad hasta que dijo que su madre vendría a quedarse con nosotros. Su mamá, Marisol, trabajaba en un centro para personas sordas en otro estado. Tenía pérdida auditiva, lo cual no habría sido un problema si no fuera del tipo de personas que siempre cree saber más que los demás. De esas que pueden convertir un cumplido en un reproche. Jimena estaba encantada con la idea de tenerla cerca, y aunque a mí no me entusiasmaba, fingí estar de acuerdo. Era su primer embarazo, y elegí mis batallas. Cuando Marisol llegó, entró como si la casa fuera suya. Abrazó efusivamente a su hija, me ignoró por completo y enseguida empezó a comunicarse por señas, diciendo que la casa le parecía pequeña. Entendí perfectamente lo que decía. Mi abuela materna era sorda, me crió durante varios años, y gracias a eso aprendí el lenguaje de señas desde niño. Sigo siendo fluido, aunque rara vez lo uso. Mucha gente es sensible con el tema y no quería parecer irrespetuoso. Así que guardé ese conocimiento para mí. Jimena sabía que mi abuela era sorda, pero no que yo también sabía comunicarme así. Las primeras semanas transcurrieron tranquilas. Ellas se pasaban el día planeando la decoración del cuarto del bebé, doblando ropa diminuta y discutiendo sobre cuál era el mejor modelo de asiento para el coche. Yo cumplía con mis deberes de futuro padre, armar muebles, revisar la cuna y fingir entender por qué necesitábamos 3 bolsas de pañales distintas. Pero poco a poco, algo empezó a sentirse raro. No era nada evidente, solo pequeños detalles, hablaban con señas incluso cuando podían usar la voz. Conversaciones completas frente a mí. ¿Y si se trataba solo de temas del embarazo, por qué tanto secreto? Cada vez que entraba en la habitación, se detenían de golpe, sonreían demasiado y cambiaban de tema. Intenté convencerme de que estaba exagerando, hasta una tarde, mientras arreglaba una repisa en la sala. Escuché sus risas desde la cocina. No era una risa normal, era de esas que suenan culpables, como cuando alguien disfruta de un chiste que no quiere compartir contigo. El espejo del salón reflejaba justo sus manos moviéndose. Al principio no presté atención, pero mi cerebro reconoció las formas. Lo vi claro. No es su bebé. Me quedé helado. El sonido del destornillador raspando la madera se mezcló con el silencio que me rodeaba. Después, Marisol hizo un gesto rápido, Álvaro. Y Jimena se echó a reír. Apreté el destornillador con tanta fuerza que me dolieron los dedos, pero no podía perder la calma. Ellas no sabían que las entendía, y si reaccionaba, perdería mi única ventaja. Así que fingí normalidad. ¿Quieren té? Dije con voz casual. Sí, gracias, amor, respondió ella, con el mismo tono dulce de siempre. Herví el agua con las manos temblorosas. Desde la cocina las veía hablar más despacio, cuidando cada movimiento. Marisol parecía regañarla, Jimena, en cambio, respondía con gestos defensivos. No alcancé a ver todo, pero el ambiente se había vuelto tenso. Cuando llevé el té, las dos me sonrieron con una exageración casi teatral. Jimena acarició su vientre, como si recordara que debía actuar como la futura madre perfecta. Estábamos hablando de nombres para el bebé, dijo. Ah, sí. ¿Alguno interesante? Pregunté. Aún no lo decidimos, contestó rápido, mirando a su madre. Desde ese día, ya no pude ignorarlo. Todo me parecía una actuación. Secreteos, risas, miradas compartidas. Marisol la tocaba en el brazo con ese aire de superioridad que me revolvía el estómago. Por las noches, mientras ella revisaba su teléfono con la luz azul reflejándose en su rostro, yo la observaba en silencio, preguntándome cuántas mentiras me habría dicho con esas mismas manos con las que antes me hablaba de amor. Durante los días siguientes intenté volver a sorprenderlas, pero se habían vuelto más cuidadosas. Empecé a observar los detalles, los horarios de sus mensajes, los nombres que mencionaba, las siestas repentinas. Todo empezaba a encajar, pieza por pieza. No sabía qué dolía más,
haberla visto traicionarme o que siguiera actuando como si nada. Esa noche recordé a mi abuela. Antes de dormir, siempre me decía, te quiero en señas. Pensé en cómo el mismo idioma que me había enseñado el amor ahora me estaba revelando la mentira más cruel. Mientras Jimena dormía a mi lado, yo decidí que no la confrontaría todavía. No iba a ser el esposo ingenuo que pierde el control. Si iba a destruir esta farsa, lo haría a mi manera, sosteniendo la cerilla y el bidón de gasolina al mismo tiempo. El problema era que solo había entendido dos palabras, no es su bebé y Álvaro. Suficiente para enloquecer, pero no para probarlo. Necesitaba ayuda, alguien de absoluta confianza. Pensé en mi hermana, Daniela. Había aprendido el lenguaje de señas conmigo, y a diferencia de mí, lo practicaba con frecuencia. Solía colaborar en eventos para personas sordas y era mucho más observadora. La llamé. ¿Todo bien?, preguntó, con voz adormecida. Sí, necesito un favor, mentí. Le conté que la madre de Jimena estaba de visita y que pasaban el día entero comunicándose en señas, lo que me hacía sentir incómodo. No mencioné nada del no es su bebé. Quería que viera con sus propios ojos. Daniela aceptó enseguida. Llegó el fin de semana. ¿Me invitas la cena? Hecho, respondí. El viernes llegó rápido. Jimena no sospechaba nada. Le dije que era una sorpresa, que mi hermana venía a celebrar el embarazo. Fingió entusiasmo, incluso la abrazó en la puerta. Marisol sonrió amablemente y firmó algo como, «¡Qué hermana tan dulce!». Supongo que creyó que Daniela no entendía. La cena parecía perfecta. Jimena cocinó pasta, su madre supervisó como siempre y yo serví las bebidas, fingiendo ser el marido atento. Pero en cuanto nos sentamos a la mesa, el verdadero espectáculo comenzó. Jimena y su madre comenzaron a comunicarse en lenguaje de señas antes de que siquiera sirvieran la ensalada. Sus manos se movían con una naturalidad casi ensayada, rápidas, fluidas, sin interrupción. Yo apenas tuve que mirar a Daniela para saber que estaba entendiendo cada gesto. Me limité a concentrarme en la comida, haciendo pequeños comentarios para mantener el ambiente ligero, intentando que todo pareciera normal. En un momento, Marisol me miró directamente mientras hacía una seña que provocó una carcajada en Jimena, tan fuerte que tuvo que cubrirse la boca con la mano. Yo sonreí despacio, masticando sin apuro. ¿Qué fue eso?, pregunté con tono tranquilo. Nada, dijo ella enseguida. Mamá solo recordó algo gracioso. Claro, algo gracioso. La cena se hizo eterna. Marisol no dejaba de mover las manos, una conversación silenciosa que solo ellas entendían. Daniela se mantuvo callada, fingiendo que no notaba nada, asintiendo de vez en cuando. Cuando llegó el postre, Marisol se disculpó para hacer una llamada y Jimena la siguió al salón. En cuanto se fueron, Daniela se inclinó hacia mí y me susurró. Tenemos que hablar después. Esa sola frase me revolvió el estómago. Cuando las dos regresaron, Daniela actuó con total naturalidad, sonrió, hizo cumplidos sobre la comida y preguntó por el embarazo. Nadie hubiera imaginado que estaba sentada sobre una bomba de información. Me sentí orgulloso de su entereza. Jimena dijo que estaba cansada y se fue a dormir temprano. Su madre se quedó en la habitación de invitados doblando ropa del bebé. Daniela y yo salimos al porche con 2 tazas de té, fingiendo que solo charlábamos. No tardó en ir al grano. Si tenías dudas, estabas en lo cierto, dijo con voz baja. Sentí un golpe seco en el pecho antes de escuchar lo siguiente. Hablan de un hombre llamado Álvaro, continuó. Tu suegra le dijo a Jimena algo como, asegúrate de que nunca lo descubra. Y ella respondió, no lo hará. No tiene idea. Después se rieron. No supe qué decir. El silencio que nos envolvió fue espeso, incómodo. Ojalá me equivocara, añadió Daniela, pero sé lo que vi. Tu suegra incluso usó la seña del engaño. Le contó a Jimena que ella también lo había hecho alguna vez, aunque una vez la descubrieron, y que desde entonces había aprendido a ocultarlo mejor. Ese último detalle me atravesó. No era solo infidelidad, era una costumbre de familia. Me recosté en la silla, mirando el jardín que parecía igual que siempre, aunque dentro de mi cabeza todo giraba. Daniela me tomó del brazo. ¿Estás bien?, preguntó. Solté una risa amarga. Perfectamente. Acabo de descubrir que mi esposa y su madre son expertas en traición. Estoy de maravilla. Ella esbozó una sonrisa triste. No mereces esto. Lo sé, respondí, pero eso no lo detuvo. Nos quedamos un largo rato en silencio. Me ofreció quedarse por si necesitaba compañía, y acepté, aunque ni siquiera sabía que necesitaba. Tal vez una máquina del tiempo. Tal vez otra vida. Cuando finalmente entró a la casa, yo seguí allí afuera, mirando las ventanas oscuras. Cada recuerdo reciente cobró un nuevo sentido, los cambios de humor de Jimena, sus siestas repentinas, su manía de mantener el teléfono boca abajo.
Ya no era solo tristeza, era humillación. Me sentía como el protagonista de una broma cruel. Antes de acostarme, pasé por la habitación del bebé. El Moisés sin terminar seguía en la esquina. Mis manos lo habían armado, mi dinero lo había pagado, pero ya no estaba seguro de que ese niño fuera mío. Apagué la luz y me quedé de pie unos segundos en la puerta. Ojalá estuviera equivocado, murmuré. Pero no lo estoy. Esa frase no me abandonó en días. Cuando descubres algo tan sucio, fingir que todo sigue igual se convierte en un trabajo de tiempo completo. Seguí sonriendo cuando Jimena hablaba de nombres para el bebé, asentí cuando su madre daba consejos y, en silencio, planifiqué mi siguiente paso. Lo primero fue contratar a una investigadora privada. Se llamaba Patricia Ramos. Su tono era directo, sin rodeos, como alguien que ya ha visto demasiados desastres matrimoniales. Cuando le conté mi situación, no se sorprendió, solo pidió nombres, fechas y el pago. 2 días después, me devolvió la llamada. Su voz sonaba tranquila, profesional, pero con una firmeza que me heló la sangre. Hiciste bien en contactarme, dijo. Tu esposa tenía una relación con un hombre llamado Álvaro Harper, un antiguo compañero de trabajo de su centro anterior. Le envió $5.000 hace unos 6 meses. Apreté el teléfono con fuerza. ¿Por qué? No lo sé con certeza, respondió, pero por los mensajes, parece dinero por culpa. Pasé toda la mañana revisando capturas de transacciones, registros bancarios y correos electrónicos que había ido acumulando en una carpeta especial. Cada detalle coincidía con precisión con el periodo en que Jimena dejó de asistir a su antiguo trabajo. No eran simples casualidades, los depósitos, las fechas, los movimientos. Todo formaba una línea temporal perfecta. Me quedé inmóvil frente al monitor apagado, con la mente saturada, tratando de procesar el peso de lo que estaba viendo. Era como si cada línea de texto digital se convirtiera en una puñalada silenciosa. ¿Algo más? Pregunté, intentando mantener la voz firme. Patricia Ramos dudó un instante antes de responder. En la videollamada se notaba su incomodidad, movía la cabeza ligeramente, como si quisiera medir sus palabras. Sí, hay otro hombre, dijo al fin. Se llama Esteban Rojas. Vive aquí, en la ciudad. Los mensajes entre ellos son constantes, sobre todo por las noches. Tonos coquetos, insinuaciones, bromas que cruzan límites. Parece que algo está empezando entre ellos, aunque todavía lo disimulan. Me recosté en la silla y solté un largo suspiro que pareció vaciarme el pecho. No solo estaba criando al hijo de otro, sino que Jimena ya tenía a su siguiente víctima lista. Era eficiente, por decirlo de alguna forma, una mujer que jamás desperdiciaba una oportunidad. Sigue investigando, le pedí sin levantar la mirada. Patricia sonrió con ironía. Por supuesto, no pienso detenerme. Esto apenas comienza. Esa noche observé a Jimena colocando el Moisés del bebé en una esquina del cuarto. Tarareaba una melodía suave mientras doblaba las mantitas con una calma tan calculada que me produjo náuseas. Esa serenidad suya, esa forma de fingir ternura, era su mejor disfraz. Mientras acomodaba cada prenda, mi teléfono vibró, un correo nuevo con el asunto pruebas. Lo abrí sin dudar. En cuestión de segundos, las imágenes llenaron la pantalla, capturas de pagos, nombres, transferencias y fechas perfectamente documentadas. Todo encajaba. Uno de los depósitos era de $5,000, con la palabra regalo en el concepto. ¿Qué tipo de regalo cuesta $5.000? ¿Qué clase de relación justifica ese monto? Fue entonces cuando se me ocurrió una idea. Si Jimena y su madre, Marisol, querían tratarme como un cajero automático, entonces yo les entregaría algo que realmente pudieran retirar, solo que con intereses que no esperaban. Al día siguiente esperé el momento adecuado. Marisol estaba sentada en la sala tejiendo una bufanda de un color indefinido, una mezcla extraña entre gris y verde, francamente espantosa. Jimena, por su parte, pasaba distraída las historias en su teléfono, como si nada existiera más allá de la pantalla. Entré con una sonrisa amplia y una hoja en la mano, fingiendo entusiasmo. «Cariño, ¿adivina qué?», anuncié con tono alegre y convincente. Ambas levantaron la vista con curiosidad. «Mi jefe me llamó hoy», dije con falsa emoción. Me comentó que, por todo el esfuerzo y las horas extra, y considerando que el bebé está en camino, decidió darme un bono de $15,000 y un ascenso. Jimena corrió a abrazarme con una sonrisa radiante, mientras Marisol aplaudía con entusiasmo. El teatro era perfecto. Sin embargo, apenas unos segundos después, sus manos comenzaron a moverse con rapidez, comunicándose en silencio. Fingí buscar mis llaves sobre la mesa, pero observé cada gesto con atención. «Es blando, aprovéchalo», fue lo que leí con claridad en los movimientos de Marisol. Jimena asintió levemente, bajando la mirada.
Y entonces llegó la frase que me heló la sangre: yo hice lo mismo con Hernán. Solo paré cuando casi me descubren. Mi estómago se revolvió. Marisol terminó su frase con un gesto exagerado de celebración, el mismo que alguien haría al ganar la lotería. Yo incliné la cabeza y seguí con la actuación. Vaya, parece feliz, dije con una sonrisa contenida. Jimena soltó una risa tensa, de esas que intentan ocultar una verdad incómoda. Está orgullosa de ti, nada más. Sí, claro, respondí, grabando en mi mente cada detalle, sus expresiones, sus pausas, su complicidad. Esa noche Jimena se mostró inusualmente cariñosa. Preparó una cena elaborada, me ofreció masajes en los hombros y me preguntó cómo se sentía ser el gran hombre del trabajo. Bastante bien, contesté, fingiendo normalidad. Ella sonrió y se inclinó hacia mí. He estado pensando, quizás debería dejar mi empleo en la clínica para concentrarme en el bebé. Quiero estar más tiempo en casa. Por supuesto que sí. ¿Segura? Es un paso grande, dije, interpretando mi papel de esposo prudente. Claro, con tu aumento estaremos bien, respondió, dándome un beso en la mejilla, convencida de que había tomado una decisión romántica, no económica. A la mañana siguiente, mientras redactaba su correo de renuncia, yo me senté frente a la computadora y abrí nuestra cuenta conjunta. Moví el cursor con calma, sin prisa, y tomé exactamente la mitad de todo el dinero. Transferí esa cantidad a una nueva cuenta a mi nombre. No era venganza, era supervivencia. Cuando la pantalla mostró el mensaje «Transferencia exitosa», sentí por primera vez en meses una ligera sensación de control. Desde el salón escuché su voz. «Ya lo hice, mamá». Envié el correo. No podía ver las manos de Marisol, pero no lo necesitaba. Sabía exactamente qué tipo de felicitaciones le estaría firmando. Horas después las vi celebrando con comida para llevar, riendo como si hubieran ganado un premio. Marisol levantó las manos a medio bocado y firmó algo parecido a «Todo está saliendo según el plan». Claro que sí. Solo que no como ellas imaginaban. Salí al porche, marqué el número de Patricia y le escribí un mensaje corto. Tenías razón en todo. Ahora me toca a mí. Su respuesta llegó en segundos. Entonces haz que valga la pena. Desde la ventana pude verlas reír, ajenas a que estaba a pocos metros observándolas. 2 generaciones de manipuladoras, convencidas de que la mentira era una herencia familiar. Esa seguridad ciega, esa arrogancia, sería su error fatal. Durante los días siguientes inicié lo que Jimena llamó mi fase de preparación para el bebé. En realidad, era el inicio de mi fase de justicia. Le dije que había leído sobre sistemas de seguridad infantil y que quería asegurarme de que todo estuviera perfecto antes de que naciera. Ella adoró la idea, creyendo que era una muestra de mi lado protector y paternal. Pero lo que realmente instalé fueron 5 cámaras ocultas y 2 micrófonos de alta sensibilidad. Equipos discretos, de calidad profesional, que conseguí gracias a un amigo que dirige una empresa de seguridad doméstica. Coloqué una cámara en la lámpara del comedor, otra detrás del televisor, una tercera dentro del detector de humo del pasillo y 2 más en las esquinas de la sala y del cuarto del bebé. Los micrófonos, escondidos junto a los conductos de aire, captaban cada palabra, cada suspiro. Para reforzar mi coartada, dejé a la vista unas cámaras falsas de monitoreo para bebés y le mostré una aplicación en mi teléfono que solo transmitía imágenes inofensivas de habitaciones vacías. Ella creyó cada palabra. Lo que no sabía era que el verdadero sistema estaba conectado a mi portátil y a mi móvil, enviando cada segundo de audio y vídeo en tiempo real. Cuando todo estuvo instalado, hice una primera prueba. Fingí salir por víveres y me quedé en el coche frente a la casa. En menos de 10 minutos, Marisol comenzó a comunicarse con Jimena por señas, burlándose de mí. Ingenuo, pero útil, fue la frase que entendí. Tuve que contener la risa, resultaba grotesco ver cómo su soberbia las cegaba. 2 días después lancé el siguiente anzuelo. Llegué del trabajo fingiendo estar exhausto. Me dejé caer en el sofá, pasé una mano por el rostro y suspiré con teatral cansancio. Cariño, mi jefe necesita que cubra un curso de capacitación esta semana, anuncié. 3 días completos en el centro, de miércoles a viernes. Hotel y comidas pagados. Jimena levantó la vista de su teléfono, sorprendida. ¿Esta semana? Sí, respondí con naturalidad. Volveré el fin de semana. Marisol alzó la mirada de su revista, hizo unas señas rápidas y luego me dedicó una sonrisa amable. Eso es bueno, dijo en voz alta. Te lo mereces, has trabajado mucho. Gracias, Marisol, respondí, devolviéndole la sonrisa. Seguro estarán bien sin mí unos días. Jimena se inclinó, me dio un beso en la mejilla y añadió. Claro, amor. Ve y gana ese dinero. Nosotros estaremos perfectas. Y en ese instante lo supe, ya habían hecho planes.
El miércoles, empaqué una pequeña maleta con un par de camisas, el portátil y algunos documentos que fingían pertenecer a un congreso de trabajo. Lo justo para que mi ausencia pareciera completamente legítima. Salí de casa justo al mediodía. Le di un beso a Jimena, saludé con una sonrisa a Marisol, su madre, y conduje directamente hacia un hotel discreto, a unos 15 minutos de distancia. Para las 12:45 ya tenía la laptop encendida, varias ventanas abiertas con las transmisiones en vivo y una taza de café a medio terminar. Las primeras horas fueron insoportablemente monótonas, conversaciones sobre listas de compras, nombres posibles para el bebé y algún programa de televisión sin sentido. Marisol se quedó dormida en el sofá mientras Jimena pasaba casi una hora enviando mensajes de texto. Todo cambió alrededor de las 6 de la tarde. Sus movimientos empezaron a volverse más rápidos, más precisos, más emocionados. Vi cómo sus manos se agitaban en un lenguaje que ya entendía demasiado bien. Capté el nombre Esteban de inmediato. Sentí cómo se me tensaba la mandíbula. Marisol frunció el ceño y le respondió en señas algo como, «Ten cuidado, podría volver antes». Jimena sonrió con soberbia. Es demasiado tonto para notarlo. No pude evitar soltar una carcajada amarga en la soledad del cuarto de hotel. ¿Segura de eso?, murmuré entre dientes. A las 8, Jimena comenzó a limpiar la cocina, tarareando mientras preparaba la mesa con esmero. Colocó los platos, encendió un par de velas, todo perfectamente dispuesto, como si se tratara de una cita romántica. Marisol, cómplice, desapareció en la habitación de invitados para darles privacidad. A las 8:22 exactas, el timbre sonó. El hombre que apareció en la puerta era Esteban Rojas, unos 30 y tantos, alto, con físico de gimnasio y esa barba cuidadosamente descuidada que usan los que quieren aparentar éxito. Traía una bolsa de comida para llevar y una sonrisa confiada, como si ya fuera el dueño del lugar. Se abrazaron y se besaron sin titubeo, con la naturalidad de quienes lo han hecho muchas veces. Él comenzó a sacar los recipientes del bolso mientras ella servía copas y reía. Se sentaron en la mesa de mi propia cocina, entre risas, miradas y caricias disimuladas. Jimena le rozaba el brazo, él, en respuesta, apartaba un mechón de su cabello con una suavidad ensayada. Parecían actores en una publicidad de pasta dental o de deslealtad. Activé la grabación en todas las cámaras y dejé que la escena siguiera su curso. Cada gesto, cada sonrisa fingida, cada contacto quedó registrado. Envié los archivos directamente a Ricardo Salas, mi abogado, y a Patricia Ramos, la investigadora privada que llevaba el seguimiento. No necesité explicar nada. Poco después, Ricardo me escribió, el audio es delicado. Las leyes de consentimiento son grises aquí. Enfócate en los mensajes, las transferencias y el vídeo. Patricia añadió minutos más tarde, perfecto, sigue grabando. Esto vale oro. Así que me quedé allí, en esa habitación barata, mirando cómo mi esposa jugaba a tener una vida perfecta con otro hombre en la casa que yo pagaba. Cualquiera pensaría que estaría destrozado, gritando o rompiendo cosas. Pero no. Lo que sentía era vacío, como si alguien hubiera apagado el sonido dentro de mí. Alrededor de las 10, Esteban se fue. Jimena lo despidió en la puerta con un gesto dulce, cerró el cerrojo y volvió a comunicarse con su madre por señas. No sospecha nada, dijo. Marisol respondió sonriendo, te lo dije, los hombres solo ven lo que una quiere mostrarles. Cerré la laptop con lentitud, apoyándome en el respaldo de la silla. El silencio del cuarto se volvió insoportable. Pensé en todas las horas que invertí tratando de ser un buen marido, arreglando cosas, comprando lo necesario, escuchando, apoyando, mientras ella fabricaba mentiras con las manos a pocos metros de mí. Esa noche dormí apenas 2 horas. No sentía rabia, ni tristeza. Solo incredulidad. No porque me hubiera engañado, sino por verla tan feliz haciéndolo. Sonreía más con él en mi cocina que conmigo en toda nuestra vida juntos. Al amanecer, ya no quedaba espacio para el enojo. Había entrado en una calma distinta, en ese punto donde la ira se vuelve estrategia. Me vestí, recogí las pruebas y fui directo a la oficina de Ricardo Salas. Era un tipo sereno, de los que saben mantener el control en cualquier tormenta. Vamos a empezar, dijo con voz firme. Saqué una memoria USB y la deslicé por la mesa. Ahí está todo. Ella, el amante, y también cosas con su madre. Él conectó el dispositivo. Al ver apenas unos segundos, su expresión cambió. Esto es serio. Asentí. Hay otro hombre más. Álvaro, probablemente el verdadero padre del bebé. Ricardo se reclinó en su silla, pensativo. Primero, protección financiera. Mueve el dinero de las cuentas compartidas, pero solo la mitad. Mantén el equilibrio, los jueces valoran que parezca justo. Segundo, cuando nazca el bebé, pediremos una prueba de paternidad.
No menciones nada todavía. No la confrontes. Cuanto más limpio actúes, más sólida será tu posición. Su lógica era impecable. Entendía que la venganza no se gritaba, se calculaba. Pasamos horas revisando documentos, movimientos bancarios y estrategias para separar los fondos sin levantar sospechas. Al despedirme, me dijo algo que se me quedó grabado. Documenta todo, incluso el silencio. Especialmente el silencio. Al volver a casa, Jimena actuaba nerviosa. Revisaba su teléfono con frecuencia y soltaba preguntas al azar. Tú confías en mí, ¿verdad? O nunca me ocultarías nada, ¿cierto? Yo le respondía con una sonrisa serena, claro que no. Ella sonreía de vuelta, pero sus ojos ya no podían ocultar el miedo. Sabía que algo había cambiado, aunque no lograba descifrar qué ni cuánto. Durante la semana siguiente, mantuve la rutina intacta, trabajo, comidas, conversaciones superficiales. Jugué a ser el esposo atento y tranquilo. A veces incluso la elogiaba por su comida solo para ver cómo se tensaba. Y cada vez que eso ocurría, entendía que la partida ya estaba en marcha, y que yo iba varios movimientos adelante. Quería que cada respiro le pesara. Que cada minuto de silencio fuera una interrogante que no la dejara dormir. No quería venganza inmediata, quería algo más profundo, que se consumiera en su propia culpa, que el miedo a ser descubierta le robara la paz. Una tarde cualquiera, mientras revisaba unos correos en la mesa del comedor, Jimena apareció con el móvil en la mano, fingiendo revisar redes sociales. Su tono era casual, casi ensayado. Mi papá vendrá la próxima semana, anunció sin mirarme. Quiere estar aquí antes de que nazca el bebé. Esa frase me detuvo en seco. Hernán. El único miembro de su familia por el que aún sentía algo de respeto. Siempre había sido distinto a las demás, callado, trabajador, correcto. Un hombre que cumplía con sus responsabilidades sin alardes, y que siempre me trató con educación y afecto genuino. En ocasiones, mientras observaba el comportamiento de Jimena y Marisol, me preguntaba cómo un hombre así había terminado atrapado en un entorno tan tóxico. No lo merecía. Días después, Hernán llegó al aeropuerto, y Jimena y Marisol fueron por él. Yo esperé en el porche, mirando el reloj y repasando en silencio todo lo que sabía. Cuando el auto se detuvo frente a la casa, Hernán bajó con una sonrisa sincera y cansada. Me estrechó la mano con fuerza. ¿Cómo va mi yerno favorito? Preguntó con calidez. Todo bien, gracias, mentí, fingiendo una sonrisa. Jimena lucía radiante, casi triunfante, como si estuviera viviendo una película perfecta. Marisol, por su parte, tenía esa mirada altiva de quien cree tener el control de todo. Aquella noche, los tres se sentaron en la sala a hablar de cunas, mantas, listas de nombres y colores para las paredes del cuarto del bebé. Yo me mantuve en silencio, observando desde el otro extremo. Hernán parecía feliz, incluso emocionado por la inminente llegada de su nieto. Y en medio de esa escena aparentemente cálida, sentí un nudo en el pecho. No era celos ni ira. Era lástima. Él no tenía idea de que estaba celebrando una mentira. A la mañana siguiente, mientras Jimena aún dormía, le dejé un mensaje corto. Salí a hacer unos mandados, no me esperes para el desayuno. En realidad, me dirigí a una cafetería y escribí un mensaje distinto. ¿Podemos hablar? Solo tú y yo. Es importante. Hernán respondió enseguida, por supuesto, dime dónde. Nos vimos en una cafetería pequeña y discreta, una de esas donde el ruido ambiente sirve de cortina para conversaciones difíciles. Pedí 2 cafés negros. Cuando él llegó, noté la calma en su mirada, la serenidad de quien no imagina que está a punto de escuchar algo devastador. ¿Todo bien, hijo? Preguntó al sentarse. Depende de cómo lo veas, respondí, abriendo el portátil y girándolo hacia él. Al principio frunció el ceño, sin entender. Pero en cuanto el vídeo comenzó, su expresión cambió por completo. Ahí estaban Jimena y Esteban, sentados en la cocina, riendo, besándose con naturalidad. Y de fondo, Marisol pasando, comunicándose en lenguaje de señas con total normalidad, como si aquello fuera parte de su rutina. Hernán no dijo una palabra. No lo necesitaba. Entendía el lenguaje de señas. Su cuerpo se tensó, y sus ojos quedaron fijos en la pantalla como si cada imagen le arrancara una parte del alma. Cambié al siguiente clip, ese donde Marisol firmaba con absoluta frialdad, es débil. Aprovecha eso. Entonces Hernán cerró los ojos, respiró profundo y se frotó la cara con ambas manos. Pausé el vídeo. Durante varios segundos, solo se escuchó el ruido de las tazas y las conversaciones ajenas. Lo siento, dije despacio. No quería ser yo quien te mostrara esto, pero mereces saber la verdad. Él asintió lentamente. Siempre sospeché, susurró. Hace años que intuía cosas. Pensé que el problema era yo, que Marisol simplemente había dejado de amarme.
Pero verla así, y ahora saber que Jimena sigue el mismo camino, su voz se quebró apenas. Creí que la había educado mejor. Guardé silencio. No había nada que pudiera decir para suavizar aquello. Gracias por decírmelo, continuó tras unos segundos. No todos lo habrían hecho. Me ocuparé de mi esposa cuando llegue el momento. En cuanto a Jimena, haz lo que debas. Cuando salimos, me dio una palmada en el hombro. Noté el temblor en su mano. No merecías esto, murmuró. Ninguno de nosotros lo merecía. Lo observé alejarse con pasos lentos. En su espalda cargaba años de desilusión y cansancio. Por un momento, sentí culpa. Pero la verdad debía revelarse en algún punto, y él era el único que podía recibirla con la serenidad de quien busca respuestas, no excusas. Esa noche, Jimena me observó con sospecha mientras guardaba la laptop. Estás muy callado, comentó. Solo cansado, respondí sin mirarla. Marisol dormía en la habitación de invitados, y el silencio de la casa se volvió pesado. Pensé en Hernán, en su calma al enfrentar el derrumbe de su vida. Comprendí que no era resignación, sino estrategia. La verdadera fuerza a veces se disfraza de silencio. El embarazo avanzó y la fachada perfecta se mantuvo. Jimena llenaba las redes con fotos del cuarto del bebé, publicaciones empalagosas sobre el marido perfecto. Me causaba una mezcla de asco y lástima. Todo era una obra de teatro para una audiencia que no conocía la verdad. Entonces llegó la madrugada decisiva. La lluvia golpeaba las ventanas cuando sentí que me movía el hombro con desesperación. Es hora, dijo con un gemido ahogado. Va a nacer. Sin pensarlo, tomé la bolsa del hospital, la ayudé a bajar y conduje por calles vacías, mientras las luces rojas de los semáforos se reflejaban en el parabrisas. Ella respiraba entre jadeos, apretando el vientre, y yo mantenía una mano firme en el volante y otra sobre su hombro. En ese trayecto, sentí la distancia entre nosotros más marcada que nunca, dos desconocidos compartiendo el mismo auto, el mismo miedo, pero no la misma verdad. Las enfermeras la recibieron y comenzaron a preparar todo. Marisol llegó poco después, con el cabello despeinado pero el mismo aire autoritario de siempre. Yo permanecí al fondo, sin interferir. Jimena gritaba y lloraba, apretando mi mano con fuerza. Yo la dejaba hacerlo, solo repitiendo con voz controlada. Respira, cuenta conmigo, respira. Marisol, mientras tanto, firmaba cosas como falta poco o eres fuerte, como si todo fuera una actuación sincronizada. Pasaron horas. Finalmente, el llanto del bebé rompió el silencio. La enfermera sonrió y levantó al pequeño. Felicidades, papá, me dijo. Pero no sentí nada. No era mi hijo. El título de padre me resultaba ajeno. Jimena, agotada, lo recibió con una sonrisa temblorosa. Es perfecto, susurró con lágrimas. Marisol, llorando también, firmó con emoción, qué hermoso bebé. Yo los observé con distancia. No había enojo, solo un vacío helado. Parecían una familia feliz, pero yo ya no pertenecía a esa escena. Era un espectador presenciando una mentira cuidadosamente construida. La enfermera se acercó con un portapapeles. Señor, necesitamos su firma en el certificado de nacimiento. Tomé el documento, observé la línea junto a la palabra padre y lo dejé sobre la bandeja. Quiero una prueba de paternidad antes de firmar, dije con calma. Jimena parpadeó, confundida. ¿Qué estás diciendo? Que quiero la prueba antes de poner mi nombre en ese papel, repetí. La enfermera, algo incómoda, asintió. Por supuesto, señor, podemos gestionarlo. Todo ya estaba preparado. Mi abogado había presentado una solicitud para suspender cualquier reconocimiento legal hasta que llegaran los resultados. Jimena, alterada, comenzó a gritar. ¿Por qué dirías algo así? ¿Es tu hijo? No respondí. Solo la miré con la misma serenidad con la que Hernán había visto el vídeo. Fue entonces cuando Marisol empezó a agitar las manos frenéticamente, firmando con desesperación. ¿Qué hace? No dejes que te humille. Deténlo. Yo no pestañeé. Levanté mis propias manos, y con total fluidez, respondí en lenguaje de señas por primera vez en meses. Cada movimiento fue preciso, firme, inconfundible. Y en ese instante, el silencio en la habitación fue absoluto. Durante meses fingí no entender nada, aunque en realidad había comprendido cada palabra, cada gesto y cada silencio. Cuando por fin lo dije en voz alta, he entendido todo lo que han dicho durante meses, el aire en la habitación se volvió espeso. Fue como si alguien hubiera detenido el tiempo. Jimena me miró con los ojos abiertos, la boca entreabierta, sin emitir un sonido. Marisol, su madre, dejó caer las manos a los costados, inmóvil. Incluso la enfermera se quedó quieta, confundida, observándonos como si acabara de entrar a una película extranjera sin subtítulos. El silencio era ensordecedor. Jimena tartamudeó, intentando recuperar el control. Tú,
¿Tú entiendes lenguaje de señas? Asentí despacio. Siempre lo he entendido. Su rostro perdió el color. Temblaba como si estuviera viendo cómo su mundo se desmoronaba frente a ella. La enfermera, incómoda, carraspeó. Podemos, programar la prueba de paternidad una vez que ambos sean dados de alta. Es un procedimiento estándar. Marisol quiso hablar, pero su voz se quebró. Me miró, y en sus ojos vi el momento exacto en que comprendió que yo nunca había sido el ingenuo de esta historia. Me aparté un paso de la cama y ajusté mi chaqueta. Estaré afuera, dije con calma. Por favor, no hagas esto ahora, suplicó Jimena con la voz rota. La miré una última vez. Ahora es precisamente cuando más importa, respondí antes de salir. Me senté en el auto bajo la lluvia, observando las luces del hospital reflejarse en el parabrisas. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de Ricardo Salas. Llámame cuando todo esté hecho. Avanzaremos de inmediato. Dejé el teléfono sobre el asiento y me quedé quieto, con las manos en el volante. Pensé en los últimos meses, las mentiras, las caricias falsas, los susurros, los gestos secretos entre ellas. Ahora solo quedaba el silencio, y, por primera vez en mucho tiempo, ese silencio me dio paz. Esa tranquilidad duró 3 días. No respondí a los mensajes de Jimena, no volví al hospital, no di explicaciones. Simplemente esperé los resultados. Ricardo se encargó de todo. Era meticuloso, casi quirúrgico. El hospital entregó la muestra del bebé a un laboratorio acreditado, y él gestionó mi análisis con una cadena de custodia impecable. Sin contacto con Jimena. Sin rodeos. La llamada llegó antes de lo esperado. 0%, dijo Ricardo con tono seco. ¿0? Repetí, aunque ya lo sabía. Ni una coincidencia. Estás completamente libre. Ahí estaba, la confirmación oficial de que el hijo que había esperado, el niño para el que había preparado un cuarto entero, no tenía ninguna relación conmigo. Ricardo no perdió tiempo. Hoy mismo presentaré la separación legal y la impugnación de paternidad. Una vez aprobada, queda sin obligación alguna. Mantente al margen y no vuelvas a contactarla hasta que esté todo firmado. Con gusto, le respondí. Al día siguiente recibí una llamada de un número desconocido. Era Hernán, el padre de Jimena. Su voz sonaba gastada, como si no hubiera dormido. La confronté, dijo en un susurro. No lo negó. Admitió todo. Y su madre también. Guardé silencio. Él siguió hablando. He pedido el divorcio esta mañana. 30 años de matrimonio, pero prefiero perder eso antes que seguir viviendo en una mentira. Podía oírlo caminar, agitado. Tú hiciste lo que yo debía hacer hace años, enfrentar la verdad. Yo fingí no ver las grietas porque era más fácil. No volveré a cometer ese error. No me debes nada, Hernán, le dije. Soltó una risa amarga. Tal vez no, pero ahora te respeto más de lo que puedo decir de mi propia familia. 3 días después, Jimena volvió a buscarme. 21 llamadas perdidas, 12 mensajes y 2 audios llenos de llanto. El último solo decía, por favor, reúnete conmigo una vez más. Contra mi mejor juicio, acepté. Quizás por curiosidad, o por cerrar el ciclo. Nos vimos en la misma cafetería a la que solíamos ir después de sus controles médicos. Se notaba devastada, maquillaje corrido, cabello desordenado, las manos temblando. Apenas me vio, se derrumbó. No sé ni por dónde empezar, balbuceó. Empieza donde quieras, le dije con calma. Durante varios minutos habló sin detenerse. Negaciones, excusas, culpas, disculpas. Todo mezclado. Fue un error, tú estabas distante, no sabía cómo decírtelo. Esperé hasta que se quedó sin palabras. Me engañaste, le dije con serenidad. Mentiste y permitiste que tu madre te ayudara a ocultarlo. Lo trataron como un juego, pero yo entendía todo. Cada gesto, cada conversación, cada vez que pensaron que era demasiado tonto para darme cuenta. Sus ojos se abrieron, incrédulos. ¿Lo viste todo? Todo, respondí. Y no te detuve porque necesitaba la verdad, no una confesión. Se cubrió el rostro, llorando. No lo amo. No significó nada. Entonces perdiste todo por nada, le dije con frialdad. Intentó tomar mi mano, pero la aparté. Se acabó, Jimena. El niño es de Álvaro. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Por favor, no destruyas mi vida, suplicó. La miré directo a los ojos. Ya lo hiciste tú sola. Dejé dinero por el café que no había tocado y me marché. Mientras caminaba hacia el auto, envié un mensaje a Patricia Ramos, la investigadora privada. Incluye a Álvaro Harper en el informe de Ricardo. Que coordine su propia prueba. Respondió enseguida, hecho. Estás libre. Y así fue. Libre, al fin. Pasaron 2 meses.
El divorcio se resolvió como disolución sumaria sin oposición. Sin hijos, sin disputa, solo firmas y silencio. Jimena se mudó fuera del estado, parece que volvió con su madre. En algún punto dejé de mirar el teléfono esperando mensajes que nunca llegarían. Dejé de repasar los recuerdos. Volví a dormir con tranquilidad. Una tarde, mientras organizaba el estudio, encontré una vieja caja con fotos de la casa que había preparado para el bebé. Dudé unos segundos, pero no las rompí. Las guardé en un sobre, sellado, y lo dejé en un cajón. No por nostalgia, sino como recordatorio de lo que aprendí, que no todo lo que uno construye merece ser habitado. Con el tiempo retomé mi rutina, empecé a correr por las mañanas, a cocinar para mí, a llenar el silencio con música en lugar de pensamientos. Hernán y yo seguimos en contacto, no por lo que compartimos, sino porque ambos comprendimos lo que significa empezar desde cero. Hace poco abrí una pequeña agencia con Ricardo. Nada grande, pero mía. A veces, mientras firmo documentos, recuerdo todo lo que se derrumbó para que pudiera levantar algo nuevo. Ya no pienso en Jimena con rencor. Pienso en ella como en una lección costosa, pero necesaria. Ella usó sus manos para mentir. Yo, en cambio, uso las mías para construir algo que por fin me pertenece, mi propia vida.